¿Cómo están todos esta noche? Ok, vamos a orar, ¿no? Dígale, Señor, gracias por tu palabra. Esta noche desafíanos aún más. Desafía nuestra carne. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. En medio de la paz, danos tu palabra, en que podamos entenderla de acuerdo a la verdad que tu Espíritu Santo nos ha de guiar. En el nombre de Jesús, danos la enseñanza a través de tu voz. Eso es lo que te pedimos esta noche. Y aquí está nuestro corazón bien dispuesto a recibir tu palabra. Gracias, papá. Amén. Ok. Tome asiento, por favor. En 2 semanas tenemos un encuentro PJ, prejuveniles. Ayer tuvimos yo creo que más de 300 padres de familia de prejuveniles, y pues la verdad les invitamos a que inscriban a sus hijos en estas 2 semanas que restan, bueno, un poquito menos de 2 semanas, chicos entre 12 y 18 años de edad. Y también quiero decirles que personas que nos quieran ayudar a servir en el encuentro PJ, son los últimos días para registrarse y poder ser llamados a servir. ¿Ok? Les recuerdo que es viernes y sábado. Yo sé que es un poquito difícil porque mientras los chicos pues efectivamente no tendrán clase el viernes 23, pero pues todos los demás sí siguen trabajando. Con todo, ¿verdad? Si hay personas que nos pueden ayudar a servir, aquí por favor les esperamos. ¿Estamos? Bien, le voy a entregar otro mensaje que tiene que ver con la unanimidad. ¿Ok? Y creo que bueno, todos han estado, yo creo que con mucha enseñanza, pero esta noche es algo bien desafiante para cada uno de nosotros. El mensaje se llama de esta manera: ¿cómo se llama? Acción y voluntad. ¿Ok? Acción y voluntad. Y seguimos buscando la unanimidad total. ¿Ok? Fíjese bien. 2 cosas a manera de introducción primero. Generalmente el hombre, para tomar una acción, primero es movido en su voluntad, por una enseñanza, por un aprendizaje, de cualquier tipo que sea. Pero esta noche, si usted se fija, el título es al revés. La acción nos va a llevar a una voluntad. ¿Ok? Y pudiera parecer así como medio, como que no es muy congruente con la vida real, pero no, sí lo es, y bastante. Y ahorita vamos a ver de qué se trata, por qué le dimos ese título, acción y voluntad. ¿Ok? Y estamos hablando de la unanimidad, pero hoy ya vamos por un objetivo también muy importante, el cual lo quiero mencionar como segundo punto de introducción. Y es que, fíjese bien, lo que el Señor está buscando realmente es que usted y yo aprendamos a vivir en una unanimidad total con Él. ¿Ok? Eso es lo que Él está buscando. Y a través de su palabra Él nos muestra cómo poder llegar a este estado espiritual de unanimidad total con Él. ¿Ok? Y bueno, ya hemos hablado 4 o 5 semanas cuando 4 o 5 mensajes, no semanas, porque fueron más semanas, de la unanimidad. Hemos repasado y vuelto a repasar cosas. Esta noche ya no hay repasos. ¿Ok?
En esta noche nos vamos directo al mensaje. ¿Ok? ¿Está listo? Muy bien. Fíjese bien. Quiero llevarle en este momento a Filipenses capítulo 2, versos 1 al 4. Están hablando de lo que es el gozo o la unanimidad. Vamos a leerlos de paso. ¿Ok? Porque en realidad vamos a empezar a partir del verso 5 el día de hoy. Dice Pablo hablando a los filipenses. ¿Ok? Filipos era una iglesia, fíjese bien, que estaba buscando el conocimiento de Dios. Vaya por favor a Filipenses 1:9. Se va a dar cuenta de eso. Dice en Filipenses 1:9: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más, ¿qué dice? En ciencia y en todo qué. Entonces esta es una iglesia, la de Filipos, una iglesia a la cual Pablo pastoreaba también, ¿verdad? Fíjese bien, que conoce lo que es el amor. ¿Qué es el amor, iglesia? ¿Qué es? Guardar sus mandamientos, efectivamente. ¿Ok? Y escúcheme, esta iglesia todavía carece de uno de los activos principales que toda iglesia debe de tener. Mire bien, vamos a Efesios 1:17. Perdón, 16. No, 15. Sí. Dice, por esta causa también yo, dice Pablo, habiendo oído de vuestra ¿qué? En el Señor Jesús, y de vuestro ¿qué? Para con todos los santos. Observe, ¿de cuántas cosas ha oído Pablo que hay en la iglesia de Éfeso? ¿Cuáles? Fe y amor. ¿Ya lo vio? Éfeso es una de las iglesias con más desarrollo espiritual en la Biblia. ¿Ok? Pablo está diciendo, ustedes tienen dos activos sumamente importantes ya. Ya lo he oído, yo ya sé que lo tienen. Váyase Colosenses 1:4. ¿Qué dice Colosenses 1:4? Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis ¿a qué? Ahora, ¿cuáles son esos dos activos que tiene la iglesia, en este caso ahora de Colosas? ¿Fe y qué? Los mismos que tenía Éfeso. ¿Está viendo? Entonces, estas dos iglesias son las iglesias con mayor desarrollo espiritual de todas las iglesias que algún día pastoreó Pablo. Colosas y Éfeso. Pero había una iglesia que ya iba detrásito de ellos. Y esa es la iglesia de Filipos. En Filipenses 1:9, Pablo está diciendo que encontró en ellos ¿qué cosa? Ya lo leímos hace un momento. Dice, esto pido en oración, que vuestro ¿qué? Amor abunde aún más y más ¿en qué? En ciencia y en todo ¿qué? Entonces observe algo. En este caso Pablo no menciona la fe, menciona ¿qué cosa? El amor. El amor sí lo tenían y él está orando porque abunde aún más y más, ¿verdad? En todo ¿qué? Conocimiento. ¿Cuántos me están comprendiendo? Y es que fíjese bien, la fe de la cual más trata la Biblia es la fe con entendimiento. ¿La fe con qué? Sí, observe. Si esta iglesia abunda más y más en conocimiento, ¿llegará a tener esa fe con entendimiento? La va a llegar a tener. ¿Cuántos me están comprendiendo? Por lo pronto se observa que tienen
un primer ingrediente. ¿Cuál es el primer ingrediente? El amor. ¿Cuál? El amor, ¿verdad? Y Pablo está orando porque ese amor crezca y crezca y los lleve a tener más que conocimiento. Y si por supuesto adquieren más y más conocimiento, van a llegar a tener esa fe con entendimiento. ¿Cuántos lo están entendiendo? No oigo, ¿cuántos lo están entendiendo? Es necesario que las iglesias crezcamos en amor y en fe, que tengamos ese amor y esa fe. El amor de guardar la palabra, la fe de tener entendimiento de la Escritura. Porque hay tres elementos, fíjese bien, que el Señor espera que usted y yo un día tengamos. Tres activos. Primera de Corintios 13:13. ¿Qué dice la Escritura? Primera de Corintios 13:13. Dice, y ahora permanecen la fe, ¿la qué? La esperanza, ¿y cuál más? Y el amor. Estos tres, dice, ¿qué? Pero el mayor de ellos es ¿cuál? El amor. Entonces, ¿cuántos son los ingredientes que debemos conjuntar y tener como hijos de Dios? Tres. Fe, esperanza, ¿y qué? Y amor. Éfeso y Colosas ya tenían dos. La fe y el amor, o el amor y la fe. Filipenses tenía uno, el amor. Y hay un tercero del cual se está hablando en Primera de Corintios. ¿Cuál es? La esperanza. Escúcheme, esa se alcanza. Esa, cuando lleguemos allá, la habremos de tener. ¿Cuánto estamos entendiendo? A ver, ¿cuánto estamos entendiendo? ¿Ok? Cuando lleguemos allá, la habremos de tener. Por lo pronto, aquí, fíjese bien, nos corresponde trabajar en la fe y en el amor. ¿Cuánto estamos comprendiendo? ¿En verdad? Muy bien. Ahora, esto quiere decir que las iglesias de Colosas y de Éfeso iban muy adelantadas. ¿Ok? La iglesia de Éfeso, de Filipos, pues hay más o menos, ¿verdad? Pero hay otras iglesias, escúcheme, por ejemplo, las de Corintios, ¿verdad? Que apenas se les están enseñando cuáles son los tres, porque todavía ni el primero de esos ingredientes tienen. ¿Cuánto estamos entendiendo? Todavía hay muchos pleitos y cosas así que pasan en esa iglesia, ¿ok? En la de Corinto. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Fíjese bien, porque esta es una iglesia que busca crecer en el conocimiento, la de Filipenses. Y en medio de ese conocimiento que debe tener, que debe llegar a tener, Pablo les está enseñando acerca de la unanimidad. ¿Ok? Ahora, vamos a Filipenses 2:1, donde Pablo específicamente habla de la unanimidad. Y dice la Escritura, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, ¿qué pasa? Completad mi gozo, dice. Y sabemos que el gozo es la unanimidad, ¿verdad? Dice, sintiendo ¿qué? Lo mismo, teniendo el mismo ¿qué? Amor. Observe, teniendo el mismo ¿qué? ¿Cuál es el ingrediente que ya Filipos tenía? Amor. Entonces, Pablo está buscando que ese amor sea reforzado, bien entendido, ¿ok? Y que en todo caso, la abundancia de ese amor los lleve a tener un día la fe con entendimiento. Ahora dice, unánimes, sintiendo una misma ¿qué? Cosa. Ahora, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, porque esto es en realidad el amor, no ver por lo propio, sino ver por lo del otro. Observen que en todo Pablo está hablando del amor, del amor, del amor. Sino cada cual también por lo de ¿qué? Por lo de otros. Ahora, empezamos realmente en el verso 5. Dice el verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. ¿Está observando esto?
Este versículo viene por un lado a decirnos lo siguiente: ese sentir que todos deberían tener, ¿ok?, que todos los escogidos deben de tener, de estar unánimes con el Padre y unánimes entre sí mismos, es un sentir que también estuvo ¿en dónde? ¿En quién? En Cristo Jesús. Ahora, este versículo 5, escúchame, viene a ser como un verso transición entre los primeros 4 versos y los siguientes 4 versos, 6, 7, 8 y 9. El 5 es como una transición entre uno y los otros. El 5 está diciendo, esto que ya explicamos, esto que ya hablamos, de cómo es en realidad la unanimidad, de cómo surge, de cómo se desarrolla, lo hubo en Cristo Jesús. Pero ahora Pablo lo que quiere hacer es mostrarnos el ejemplo máximo de unanimidad. Y empieza a partir del verso 6, describiendo cómo va a ser o cómo es ese ejemplo máximo de unanimidad, el cual estuvo en Cristo Jesús. ¿Cuántos me están comprendiendo? Pero primero dice, haya pues, por favor de regreso al 5, en vosotros este sentir que hubo, ¿qué dice? En Cristo, también en Cristo Jesús. Quiero mencionarle algo, por ahí tenemos una diapositiva que habla de la palabra sentir. Mire, sentir, del griego froneo, ya alguna vez hablamos de esta palabra. Dice, interesarse uno mismo con ocupación y obediencia. Esto es la traducción de la palabra froneo, sentir. Y regresando al verso, nos muestra entonces lo siguiente: haya pues en vosotros esta ocupación, este interés por seguir esta obediencia, ¿ok? Por ser obedientes a esto. Escúcheme. Si Pablo está diciendo, haya pues este sentir, y el sentir en realidad es una obediencia, ¿qué quiere decir esto? Que la unanimidad es simplemente un ideal, una idea muy bonita de alguien, ¿verdad?, que quiere vivir en paz y en armonía con todos los demás. No oigo. No, mi amado. Estamos hablando de algo para obedecer. Por eso es que la unanimidad es un voto que tenemos que cumplir. Porque se trata de ocuparnos realmente en ello y obedecer al Señor en eso. ¿Cuánto estamos comprendiendo? ¿Ok? Y vea cómo el versículo nos está mostrando que esa obediencia estuvo en Cristo Jesús, que ese interés por desarrollar la unanimidad estuvo en Cristo Jesús. Tanto que cuando él estaba orando en Juan capítulo 17 a partir del verso 21, y no nomás del 21, también muchos versos anteriores al 21, está hablando de cómo él hizo uno con todos sus discípulos, se hizo uno con todos ellos. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Entonces la unanimidad, no es una opción, no es un ideal, es algo que necesitamos ocuparnos para obedecerlo. ¿Estamos ahí todos? ¿Hola? Perdón. Ok, entonces fíjese bien, eso es lo que dice el verso 5, un verso transitivo, un verso conexión entre los versos anteriores y los posteriores a él. 4 anteriores, 4 posteriores que vamos a ver el día de hoy. Vayamos al verso 6 y comencemos a entender cómo es que Pablo explica, fíjese bien, esta unanimidad que el Hijo pudo llegar a alcanzar a tener y que es el máximo ejemplo de unanimidad que puede haber. ¿Ok? Y en realidad, ¿cómo era ese ejemplo? Dice la Biblia, el cual, refiriéndose a quién. ¿A quién? A Cristo Jesús. ¿A quién? Volvamos de regreso al verso 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién?
En Cristo Jesús. ¿En quién? No dice Jesucristo, dice en Cristo Jesús. Hay por ahí una diapositiva que nos va a ayudar a entender eso más. Muchos ya lo saben. Inmediatamente que lo leen, se lo explican, se recuerdan. Pero fíjese bien, cuando la Biblia está diciendo Jesucristo, está hablando en principio de Jesús, su cuerpo de carne, y del Cristo, su espíritu. Pero cuando está diciendo Cristo Jesús, entonces está hablando primero de su espíritu y luego de su cuerpo de ¿qué? De carne. Entonces, ¿qué quiere decir? El sentir que hubo en Cristo Jesús de obedecer, de ocuparse en la unanimidad, en el gozo, ¿es algo que se puede alcanzar en la carne? No oigo. ¿Por qué cree que Pablo está diciendo precisamente que esta iglesia conoce ya el amor? Y en todo caso se le puede comenzar a enseñar a esta iglesia cómo es la unanimidad. Una iglesia que sigue viviendo en la carne, que no entiende los asuntos de la carne, que no sabe que tiene que pelear contra la carne, ¿podrá entender lo que es la unanimidad? No. Pero una iglesia que sabe y entiende, o una persona que sabe y entiende y puede diferenciar entre los asuntos de la carne y los asuntos del espíritu, es ya una iglesia apta para que se le enseñe lo que es la unanimidad, puesto que ya puede diferenciar entre una cosa y la otra y puede vivir en el espíritu, bajo un gobierno de la vida del espíritu. ¿Cuánto estamos comprendiendo? ¿Sí me está entendiendo? ¿Se fija cómo todo es tan congruente y todo tan en armonía? Pablo está buscando a alguien que ya conoce de las cosas del espíritu, que sabe lo que es el amor y que quiere que abunde más y más en el amor, y procede a explicarles precisamente acerca de la unanimidad. Y por eso es que dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús, efectivamente. Entonces la unanimidad no es cuestión de que simplemente deseemos tenerla o hacerla. Sí, sí debemos ocuparnos en ella, pero quien no está peleando contra la carne y tratando de que el gobierno del espíritu realmente sea el que sea el preponderante en su vida, entonces no puede vivir en la unanimidad. ¿Estamos comprendiendo? No oigo. No oigo. Por eso es que de repente sale este tema en la congregación. ¿Y sabe qué surgió también con el tema? Muchas parejas comenzaron a pelear. Nomás sacamos el tema y muchas parejas comenzaron a pelear. Y yo me preguntaba, qué casualidad, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Entiendan, mi hermano, entiendan, mis amados, necesitan dejar la carne. ¿Necesitan dejar qué? Sí, ya necesitan dejar su carne. ¿Ok? Porque si siguen con la carne, estos temas, ¿sabe qué? La pura enseñanza de la palabra les va a confrontar y va a remover toda su carne y se va a alborotar. ¿Se va a qué? Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Lo enseñé afuera y hasta afuera también sucedió. ¿Ok? Después me estaban hablando parejas de fuera con broncas tremendas. ¿Ok? Entienda, mi amado, necesitamos terminar con nuestra carne y darle el gobierno al espíritu. ¿Cuánto estamos entendiendo? Si lo está entendiendo, dele un aplauso a nuestro rey, por favor. Ahora, dice, el cual, ya entrando en este gran ejemplo que es Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Escúcheme, el ejemplo del Cristo que estamos estudiando en este momento, en realidad contiene 4 pasos. En realidad contiene 4 etapas.
Y es necesario que usted y yo entendamos las 4 etapas y cómo fue de una a la otra pasando y de la otra hacia otra más y de esa otra más hacia una última más. Y que usted y yo podamos comprender cada una de esas etapas para que realmente podamos vivir en esa unanimidad que el Señor quiere que vivamos. Si usted y yo no tenemos entendimiento de esto, difícilmente podremos vivir en la unanimidad. Por eso es necesario que usted y yo entendamos las 4 etapas. En este verso, por favor, me pones una primera diapositiva que dice paso 1. Paso 1. Este verso es el que la describe. Es la primera etapa. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Escúcheme, tratemos de explicar este verso primero. Mire, para ayudarnos a explicarlo, hay 2 palabras ahí que son importantes entenderlas desde el griego. La primera es estimó, hegeomai, dirigir, comandar, mandar, y figurativamente estimar. ¿Ok? Escúcheme, el verso está diciendo, el cual, refiriéndose a Cristo Jesús, siendo en forma de Dios. ¿Quién es Dios? La deidad completa, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, todos sus espíritus, todos los seres creados por Dios, todo eso es Dios. Ahora, el Cristo, un día, siendo Dios y forma de Dios, ¿forma de qué? ¿Sabía usted que Dios tiene una forma? Y no porque sea espíritu e invisible, nosotros pensemos que no hay forma en Él. No, sí tiene forma. Pablo está diciendo que tiene forma. Siendo en forma de Dios. Escúcheme, las estructuras en lo espiritual también le dan forma a Dios. Y cuando tú entiendes las estructuras que hay en los cielos, entonces escúchame, tú puedes entender también cuál es la forma de Dios. ¿Cuál es la qué? Forma de Dios. O sea, la forma no es algo solamente visible, es lo que quiero decirle. También la forma es invisible. ¿Ok? Cuando hay una estructura detrás de algo, esa es la forma, por ejemplo, en que se organiza. ¿Ok? Y esa forma, pues precisamente, o esa estructura, le da, válgame la redundancia, forma a aquello que estamos describiendo. Mire, para darle una idea, ejemplo, 1 de Juan 5:7, ¿qué dice la Escritura? Esa es una de las formas de Dios. 1 de Juan 5:7 dice, porque 3 son los que dan testimonio, ¿en dónde? ¿En dónde? En el cielo. ¿Y quiénes son esos 3? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y a final de cuentas, ¿qué dice el verso? ¿Y estos 3 son qué? Son uno. Imagíneselo. Imagínese 3 personajes, pero al final de cuentas, los 3 son ¿cuántos? Entonces usted junta en su mente 3 cosas y las hace ¿cuántas? Una sola. Y eso da una forma. Y eso da un entendimiento de cómo opera Dios. Y eso es solamente en cuanto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero también toda la deidad, la Biblia muestra que es uno solo. ¿Cuántos estamos comprendiendo? A ver, ¿cuántos estamos comprendiendo? Ejemplo, mire, si aquí ya estos 3 son uno, váyase a Colosenses 2:9. ¿Qué dice la Escritura? Colosenses 2:9 dice, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente, ¿qué? ¿Habita quién? Toda la plenitud de quién. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el Hijo podía habitar cualquier espíritu de todos los sin fin número de espíritus de Dios. Esta es otra forma. ¿Cuántos me están entendiendo? Espero que me estén entendiendo. ¿Ok? Pero esto nos da una idea, fíjese bien, de que todos ellos son ¿cuántos? ¿Son cuántos? Uno, efectivamente. ¿Ok?
El uno sí tiene forma para nosotros, ¿sí o no? Claro que la tiene, ¿ok? Y no nos referimos solamente al numerito, sino que entendemos el concepto de lo que significa uno, ¿ok? Ahora, fíjese bien, la Biblia dice en Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios, ¿ok? Filipenses 2:6 dice, no estimó. La palabra estimar, literalmente del griego, significa gobernar, mandar, dirigir. Está diciendo que el Cristo en el cielo estaba en una posición de ¿qué? De gobierno. Porque escúcheme, aunque haya uno en el cielo y que toda la deidad sean uno, yo le dije hace un momento que la forma en el cielo, por ejemplo, es una estructura. ¿Ok? Y escúcheme, en esa estructura hay quienes gobiernan y hay quienes obedecen. ¿Cuánto estamos entendiendo? Ahora, en el cielo y siendo en forma de Dios, el Cristo no tenía una posición baja. Eso es lo que está diciendo Pablo. La palabra estimar, que ya la acabamos de ver en el griego original, habla de una palabra que significa gobernar, mandar, dirigir. ¿Eso qué quiere decir? Que en el cielo él ¿qué hacía? Gobernaba. Entonces, no estamos hablando de que en el cielo era él un soldado raso, sino era uno de los gobernantes. ¿Cuánto estamos comprendiendo? ¿Ok? Y esto es importante entenderlo para que usted y yo vayamos conceptuando en nuestra mente todos estos pasos que Pablo nos quiere enseñar y nos está describiendo. Nos está diciendo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. O sea, escúchame, aunque sean Dios, aunque sea uno, no era de los que están abajo, era de los que están ¿dónde? Arriba. Eso es lo que nos quiere decir. Y luego dice, como cosa a ¿qué? Aferrarse. Es decir, mire, si primero tratáramos tan solo de entender qué es Dios y todo lo que significa, y luego aún, habiendo entendido lo que es Dios, todavía entender quiénes están en las posiciones más altas, ahí está el Cristo. ¿Ok? Y Pablo está diciendo, fíjense a qué altura estaba este personaje, Cristo Jesús. Traten de imaginar a qué altura estaba este personaje, Cristo Jesús. No es cualquier altura. Si ya ser Dios no es cualquier altura, ¿cuánto más estar entre los que gobiernan en el cielo? No es cualquier altura. ¿Cuántos me están comprendiendo? Estoy tratando de transmitirle con palabras lo que yo creo que ni se puede transmitir con palabras, para que usted se dé cuenta de quién es Cristo Jesús. Y esa es la primera parte que usted y yo necesitamos entender. ¿Ok? Es lo que en un verso Pablo trata de describir. Muy poquito para describir algo tan grande, en verdad. Ahora, por favor, vámonos al verso 2. Digo 7. Paso 2. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? Escúchame, de la forma de Dios, toma forma de ¿qué? De siervo. ¿Toma forma de qué? De siervo. Ese es el primer paso, fíjese bien, en el cual Jesús está despojándose de su posición de autoridad y gobierno para pasar a una forma de siervo. ¿Pasar a una forma de qué? Escúcheme, la palabra siervo en la escritura quiere decir esclavo, doulos, griego, esclavo. Imagínese el gran paso que significa ser Dios y estar en una de las posiciones de más alto gobierno para llegar ahora a ser un ¿qué? Siervo o esclavo. Imagínese el paso tan tremendo que hay de una altura a la otra. Trate de imaginarlo tan solo. Ahora, ¿qué es un siervo? Escrituralmente hablando. Para que usted se dé cuenta. Mire,
Juan 15:15. ¿Qué dice la Escritura? Juan 15:15. Dice así: ya no os llamaré siervos o esclavos, le dijo Jesús un día a sus discípulos. Porque el siervo, ¿qué dice? ¿No qué? Ahora trate de pensar, el Cristo. La Biblia dice en 1 Corintios 1:24 que Él es la sabiduría. Y aquí dice que el siervo, ¿qué? ¿Y dónde quedó la sabiduría? O sea, de Dios, sabiéndolo todo, hay alguien que no sabe nada. Trate de imaginar ese momento o ese tiempo en la vida del Cristo. Si pudiéramos, como que eso no cabe en nuestra cabeza. Pero escúcheme, eso es lo que Pablo está queriendo decir. Que de saberlo todo, de repente al bajar a la tierra, no sabe nada. Wow. Y mire, le quiero mostrar con la Escritura cómo Él no sabía nada. Por favor, váyase a Mateo 1:30, una breve reseña de la vida de Jesús. Mateo 1:30, ¿qué dice? 30. Mateo 1:30. Perdón. Mateo 1:20. Dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ¿del qué? Entonces escuche, primer punto, se le avisa a su padre en sueños, ¿verdad?, que su esposa María, con la cual todavía ni siquiera estaba desposada, va a tener un hijo. Pero este es engendrado ¿por quién? Y si es engendrado por el Espíritu Santo, ¿de quién son los genes? De Dios, efectivamente. Muy bien. Ahora vamos con el que me había confundido. Lucas 1:30. Lucas 1:30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz ¿qué? Un hijo, y llamarás su nombre ¿cómo? Jesús. Entonces María va a ser el vaso en el cual va a ser depositado los genes que van a dar lugar a esa vida nueva que se llama ¿cómo? Jesús. Pero en el cual los genes venían del Espíritu ¿de quién? De Dios. Vamos a Lucas 2, verso 40. Dice Lucas 2, verso 40, por favor. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba ¿de qué? ¿De qué? Entonces, ¿él ya tenía la sabiduría cuando nació? No, claro que no. Era como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Pero eso sí, con padres realmente viviendo en pureza, en limpieza, en santidad. ¿Cuántos me están entendiendo? Que desde pequeño ellos ya sabían, y aún desde el vientre ya sabían, ¿verdad?, que el áspid sordo comienza a trabajar desde el vientre de la madre, puesto que estos padres no eran ingenuos, eran hombres y mujeres entendidos de Dios, escogidos del Padre. ¿Cuántos estamos entendiendo? Ok, ahora dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Verso 52, ¿qué dice el verso 52? Lucas 2:52. Y Jesús crecía, dice ¿qué? En sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces este joven ya tenía toda la sabiduría. Sus padres un día lo encontraron en el templo ya discutiendo con los doctores de la ley. ¿Qué quiere decir? Que él estaba aprendiendo constantemente. ¿Cuántos me están comprendiendo?
Entonces fíjese bien, ¿de qué le estoy hablando? Le estoy hablando que de ser Dios a ser siervo, imagínense la tremenda diferencia que hay entre una cosa y la otra. Si es que pudiéramos imaginarlo. De saberlo todo y de conocerlo todo, de tener toda la sabiduría que creó el universo, de participar en la misma creación del universo y de repente no saber nada, estando en la tierra. ¿Cuántos están comprendiendo? ¿Qué dice la escritura, por favor, en Lucas 3:23? Para darnos una idea. Lucas 3:23. Lucas 3:23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Hebreos 5:8. Vea lo que dice la escritura. Hebreos 5:8. Dice, y aunque era hijo, observe, y aunque era hijo, ¿qué dice? Por lo que padeció, ¿qué pasó? ¿Aprendió qué? Entonces, mi amado, ¿qué quiere decir? Muchas veces como que tenemos la idea de que cuando el hijo nació, él seguía siendo Dios en todo y sabía todo, igual que como los que están allá en el cielo. No. Él era un niño como cualquier otro, con genes del Padre, eso sí. ¿Cuántos me están entendiendo? Y tuvo que aprender todo. De la misma manera en que usted y yo necesitamos aprender y buscar el conocimiento. De la misma manera. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Por qué cree que la escritura dice? A ver, primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. Esto. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. Escúcheme. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que ¿qué? ¿Para que qué? Sigáis ¿qué cosa? Entonces, escúcheme, la vida del Cristo es un modelo para nosotros a seguir. Si Él no tenía aprendizaje, si Él no tenía sabiduría y le fue enseñado por sus padres, si Él mismo la buscó, ¿qué significa? ¿Nosotros qué debemos de hacer? Exactamente lo mismo. ¿Qué dice Primera de Juan capítulo 2 verso 6? Primera de Juan capítulo 2 verso 6. Vean lo que dice la escritura. El que dice que permanece en Él, ¿qué dice? Debe andar como ¿qué? ¿Como quién? Mi pregunta es hoy para usted. ¿Y usted permanece en Él? Porque el que dice que permanece en Él debe andar como ¿qué dice? Como Él anduvo. Las mismas pisadas de Él. Buscar el conocimiento, buscar la sabiduría, puesto que no la tenía toda ya. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Ahora, todo esto, fíjese bien, es para lo siguiente. Para mostrar lo que significó ese cambio y el despojarse de la forma de Dios a la forma de ¿qué? De siervo. ¿A la forma de qué? De siervo. El siervo no sabe lo que hace su Señor, dijo Jesús. Y entonces tuvo que comenzar a aprender y a aprender y a buscar y a buscar y a buscar. Mucha gente, hasta libros se han hecho y conjeturas y polémicas han sobrado. ¿De qué pasó con Jesús desde esos 12 años cuando se le pierde en Jerusalén a sus padres hasta los 30? 18 años en que en la Biblia no hay nada. ¿Qué cree usted que estaba haciendo? Seguramente buscando chicas, ¿no? Jóvenes, paren oreja. Seguramente buscando chicos. Buscando con quién casarse o algo así. Soñando todos los días, ¿cuándo llegará el príncipe para mi vida? ¿Verdad?
18 años buscando el conocimiento. Si usted lo ve en Moisés, si lo ve en Pablo, y si lo ve en Elías, en muchos hombres de Dios, la Biblia muestra cómo se recluyeron, se fueron a lo secreto, se fueron al escondido para buscar el conocimiento de Dios. ¿Cuántos me están comprendiendo? A ver, ¿cuántos me están comprendiendo? Bueno, eso mismo estaba haciendo Jesús. No hay mucha conjetura que hacer. ¿Ok? Él estaba buscando el conocimiento. Y entonces podemos ver que en Lucas 3:23 la escritura dice, a los 30 años comienza su ministerio. ¿Qué estaba haciendo entre los 2 y los 18? ¿Preparándose para qué? ¿Para la boda? No, estaba preparándose para qué? Para empezar su qué? Su ministerio. ¿Cuántos me están comprendiendo? Entonces todo esto, fíjese bien, es para mostrar y validar qué es lo que significa ser forma de Dios y de repente ser forma de qué? De siervo. Otra vez, estamos en el verso de Filipenses 2, 6, 7. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Todavía el verso agrega, hecho semejante a quién. ¿Hecho qué? O sea, en la misma semejanza que usted y yo. ¿Ok? O sea, con cuerpo de carne, con todos sus dolores y con todos sus, ¿cómo se llama? Sentires y con sus pasiones, ¿verdad? Y con sus ideas y con sus pensamientos y con sus tentaciones y con todo absolutamente. ¿Cuántos me están entendiendo? Eso quiere decir hecho semejante a los hombres. Acuérdese que al principio fuimos hechos a imagen y ¿qué? Y semejanza, ¿verdad? Hechos. Pero luego cuando fuimos creados, la Biblia dice que fuimos a la imagen y la semejanza ya no está, ya no aparece. ¿Ok? Porque cuando tomamos forma es cuando aparece la semejanza de hombres. ¿Ok? Ahora, fíjese bien. Vayamos al verso 8. ¿Qué dice el verso 8? Paso 3. Y estando en la condición de hombre, ¿se qué? Y estoy cortando el verso en dos partes porque este verso habla de dos pasos en realidad. Y en su primera parte del verso habla de la tercera etapa que el Cristo vivió, fíjese bien, para despojarse. La primera etapa de ese verso 8 dice, y estando en la condición de hombre, ¿se qué? ¿Se qué? Se humilló a sí mismo, dice. O sea, tomó una decisión y una determinación en su vida de humillarse a sí mismo, pero ya como qué, como hombre. ¿Eso qué quiere decir? Que de siervo pasó a ser qué, hombre. Le decía, con todos sus sentires, con dolores, con tentaciones, con todo lo que conlleva el hecho de ser hombre, con pruebas, con todo eso. O sea, de no saber nada y tener que aprender, ¿verdad? Todas estas cosas, también a la condición de hombre, donde muchas veces fue tentado, donde muchas veces fue provocado a pelear, donde muchas veces fue inclusive atacado, donde muchas veces fue hasta lo quisieron matar. Todo eso. Eso es lo que significa. Y eso, no se le olvide algo, que todos los que decimos permanecer en Él, vamos a andar como Él anduvo. Es que también van a hablar mucho de nosotros, también, fíjese bien, nos van a perseguir, también en ocasiones hasta nos van a querer matar, también todo lo que hicieron con el Cristo, se supone que lo deben de hacer, porque bíblicamente lo dice, con todo aquel que permanezca en Él. Es más, si eso no te sucede, es que tú no permaneces en Él. Eso es lo que está diciendo. ¿Cuántos me están comprendiendo? Pero si te sucede, es que estás permaneciendo en Él. ¿Ok? Ahora, fíjese bien. En este momento estamos viendo algo. Que de Dios pasa a ser ¿qué? Siervo. Pero de siervo pasa a ser ¿qué?
hombre. Digamos que se ha degradado en 2 niveles ya. ¿Ok? Y mire, cuando estamos hablando de esta posición de hombre, le estoy hablando de lo siguiente. Por ejemplo, Mateo capítulo 4, verso 1. ¿Qué dice la escritura? Mateo capítulo 4, verso 1. Dice la escritura lo siguiente. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? Al desierto. ¿Para hacer qué? ¿Tentado por quién? Como cualquier hombre. Marcos capítulo 8, verso 33. ¿Qué dice la escritura? Marcos 8, verso 33. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los. Órale. Como cualquier hombre que busca al Señor y las cosas de arriba. Hijo, te quiero pedir un favor. Deja de estar abrazando a tu esposa como si estuvieras en la plazuela. Estamos en la iglesia, muchacho. No venimos a tocar a una mujer a ese grado, estando en la congregación. Ten respeto, por favor, por la persona de nuestro Dios, no por nosotros, por Él. Pero Él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Sabe qué estaba buscando Pedro ahí? Mire, el hijo estaba buscando hacer la voluntad del Padre. Acababa de decir que iba a morir. Y entonces Pedro le dice: Señor, no hagas eso. ¿Sabe qué está haciendo Pedro? Le está tratando de sacar de la voluntad del Padre. Le está tratando de sacar del camino de la obediencia total al Padre, de la unanimidad con el Padre. ¿Y qué hace Jesús? Lo reprende. Le dijo: en ti está operando Satanás en este momento, porque me quiere sacar de la voluntad de mi Padre. Quiere que no pase por esa copa. Quiere que no pase por esa prueba. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Lo está comprendiendo? ¿Y a cuántos nos ha pasado esto? A muchos que queremos permanecer en Él, que queremos seguir con Él. ¿Lo estamos entendiendo? Ahora, por favor, váyase a Mateo capítulo 26, verso 53. Mateo 26, verso 53. Dice: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Lo están juzgando, como a muchos de nosotros nos han juzgado y nos van a juzgar. Y estando en la condición de hombre, dice: ¿tú crees que en esta manera en que nos están humillando, yo no podría pedir legiones de ángeles al cielo para que vinieran en mi ayuda? Sin embargo, ¿las pidió? No oigo. ¿Las pidió? No. ¿Decidió pasar por el juicio? Sí. ¿A cuántos de nosotros apenas están hablando un poquito de nosotros y no queremos pasar por ningún juicio? No queremos que hablen mal de nosotros. No lo permitimos. Y ya no digo alguien que está externo a nosotros. Muchas veces ni enfrente de nosotros lo aceptamos. Porque por supuesto que cuando allá alguien afuera habla mal de nosotros, nos indignamos todavía más y más, ¿verdad? Pero
muchas veces enfrente de nosotros no le gusta a alguien que está frente a nosotros lo que estamos haciendo. Están en desacuerdo a alguien, alguna cosa, y nos indignamos tremendamente. No somos capaces de humillarnos a nosotros mismos. ¿Cuánto estamos entendiendo? Fíjese bien, Pablo está describiendo cómo de forma de Dios pasó a ser ¿qué? Siervo. Y de siervo a hombre. ¿Está entendiendo? A ver, ¿cuántos están entendiendo? Denle un aplauso a nuestro rey, por favor. Ahora, fíjese bien. Vamos al cuarto paso. Todavía en el verso 7, pero en su segunda parte, dice lo siguiente: haciéndose obediente, ¿qué? Hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahí hay una descripción en las pantallas de en qué consiste este cuarto paso. De Dios pasó a ser siervo, de siervo pasó a ser hombre, y de hombre pasó a ser un ¿qué? Porque no es lo mismo que tú y yo seamos considerados hombres sobre la tierra, a que un día digan es un malhechor. ¿O sí? No oigo. A ver, piense, usted y yo estamos aquí quizás muy a gustito, ¿verdad? En el aire acondicionado, libres, haciendo todo lo que queremos y podemos. Pero ¿qué diferencia hay entre usted y yo en un estado como el que estamos ahorita y que de repente un día usted y yo podamos estar en la cárcel? ¿Cuál es el concepto que va a haber de nosotros? Piensen lo siguiente, todavía más. El que lo sabía todo, el que conoce toda la verdad, el que hizo el universo, el que es la sabiduría, de repente no sabe nada. De repente tiene que pasar por todos los malestares, afectaciones y padecimientos que los hombres podemos provocar a otra persona. Y después de eso todavía, que un día digan, toda la gente, digan, ese ni siquiera hizo lo que es la verdad. Ni siquiera hizo lo bueno. ¿Puede usted imaginarse eso? Que el que lo sabe todo, que el que lo conoce todo, que el que lo creó todo, que el que lo hizo todo, un día digan de él, ese ni siquiera sabía lo que hacía. Eso significa malhechor. ¿Y por qué decimos malhechor? Porque la Biblia dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de... ¿Qué dice Lucas 23:33? Lucas 23:33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí, y a los que, uno a la derecha y otro a la izquierda. Descompongan la palabra malhechor, porque es una palabra compuesta. El que hace mal las cosas. ¿Puede usted imaginarse que el Hijo de Dios haga mal las cosas? Que el creador del universo haga mal las cosas. Pues no sé si esto nos está llegando a dar una idea de hasta dónde llegó el Hijo. De saberlo todo a no saber nada delante de los hombres. De ser la sabiduría en los cielos a aquí ser tachado de ignorante y de malhechor, de hereje. Algunos quizás hasta de haber dicho es un brujo o alguna cosa así, de blasfemo. Todo eso, mi amado,
hicieron del Cristo. Ahora, ¿se puede usted imaginar de qué altura? Y mire, estoy en 20 minutos describiendo una altura inentendida para nosotros, para ponerlo en algo que no tiene altura, algo que está inclusive por debajo del nivel del estándar de los hombres. ¿Cuántos me están comprendiendo? Hasta allá se humilló el Hijo. ¿Hasta dónde? Ahora, por favor, regresemos a 2:7. 2:8, perdón, de Filipenses. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, de Dios a siervo, al que no sabe nada, luego al que puede ser afectado por toda la carnalidad de los hombres, y luego hasta ser el peor entre los hombres. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora, escúcheme, hasta allá se humilló a sí mismo, porque Él decidió humillarse a sí mismo. ¿Cuántos de nosotros no soportamos ni la más ligera humillación? Ni lo más pequeño lo soportamos. Inmediatamente brincamos, inmediatamente saltamos. Y cuando dice la Escritura, haciéndose obediente ¿hasta qué? ¿Hasta qué? Hasta la muerte. Escúcheme, me llevaba a pensar en lo que Pablo dice, Hechos capítulo 20, verso 24. Por favor, Hechos 20, 24, dice la Escritura de esta manera: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa ¿qué? Mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera. ¿Cómo? ¿Cómo? Con tal que acabe mi carrera con gozo. ¿Cómo está acabando la carrera Jesús? A ver, ¿qué dice Hebreos capítulo 1, verso 2? 12, perdón, verso 2. Hebreos 12, 2. Dice la Escritura así: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de ¿qué? El cual por el ¿qué? Por el gozo puesto delante de él, ¿qué cosa? Sufrió la cruz. El cual por el gozo puesto delante de él, dice, sufrió la cruz. ¿Qué quiere decir? Que él estaba, escúcheme, usted y yo tenemos una meta. ¿La meta quién es? Jesús. ¿Ya lo vio? Esta es nuestra meta aquí, ahorita. Jesús. No apartar nuestra mirada de quién, de Jesús. ¿Ok? Pero el Hijo tenía otra meta. Si Él mismo es la meta, Él tiene otra meta más adelante. ¿Cuál es esa otra meta más adelante? El gozo puesto delante de Él. ¿Ya lo vio? No oigo. A ver, no sé si me está entendiendo. A ver, vengan para acá ustedes dos, Aurelio y Roberto. Yo soy uno de los mortales, lo cual soy. Póngase ahí, viendo hacia mí. Y Roberto más atrás. Yo soy uno de los mortales, el cual soy. Mi meta es poner la mirada en ¿quién? No oigo, ¿en quién? En Jesús. Esa es mi meta mientras estoy aquí en la tierra. Pero escúcheme, Él es Jesús. Yo estoy poniendo mi mirada en Él. ¿Dónde está tu mirada? En el gozo puesto delante de Él. Él no puede tener la meta en sí mismo. Él es la meta. ¿Cuánto estamos entendiendo?
Entonces, ¿dónde está su meta? Está más adelante. ¿Dónde? En el gozo puesto delante de Él. ¿Qué es el gozo? La unanimidad. ¿Y a qué se refiere eso, mi amado? ¿Sabe que se refiere al hecho de que un día, si usted y yo permanecemos unánimes y obedientes hasta la muerte, así como el Cristo lo hizo? Escúcheme, la meta no nomás va a ser Jesús, la meta va a ser a donde ve Jesús. Unánimes todos en el cielo. Dale un aplauso al Rey. Mucho más allá del Cristo. Ahorita usted y yo lo seguimos a Él. Pero si usted y yo somos obedientes hasta la muerte, nuestra meta traspasa el Cristo y llega a ser la misma meta que Él tenía, el gozo puesto delante de Él. Si lo comprende, denle un aplauso al Rey, por favor. Gracias. Cuando yo entiendo esto, mi vida se transforma. Porque fíjese, hay unos que todavía ni siquiera alcanzan a poner los ojos en Jesús. ¿Cuánto más en el gozo puesto delante de Él? Menos. Olvídese de eso. ¿Cuántos estamos entendiendo? A ver, ¿cuántos estamos entendiendo? Todavía están viendo los hechos de los hombres. Y por ver los hechos de los hombres, no ponen su mirada en el Hijo. El día que tú pongas la mirada en el Hijo te va a llevar a poner la mirada en el gozo puesto delante de Él. Si lo comprendes, dale un aplauso al Rey, por favor. Por eso es que Pablo en la Biblia dice que tenemos la vista muy corta. Muy corta, así dice. Porque todavía estamos viendo las cosas de la gente. ¿Cuándo alcanzaremos la unanimidad? Mira, primero tienes que voltear a ver al Cristo primero. Y que se ponga meta como de tu vida. ¿Lo está entendiendo? Y cuando alcances y sea bien clara para ti la meta del Cristo, el Cristo te va a llevar a ver la otra meta que está delante de Él, el gozo. ¿Cuántos lo están comprendiendo? El hecho de estar toda la familia, todos los hijos, todo su pueblo escogido, unánimes en el cielo y junto con Él. Si lo comprende, denle un aplauso a nuestro Rey, por favor. Esto también implica esto. Si tú todavía no alcanzas a poner la mirada en el Cristo, ¿podrás estar unánime con Él en el cielo? No. No. Tienes que llegar a poner tu mirada en el Cristo y con Él en las cosas de arriba, para que Él te lleve a esa unanimidad en el cielo. ¿Lo está entendiendo? Espero que eso vaya transformando su vida, porque ha comenzado a transformar la mía. Y porque así dice la Escritura. Termino con esto. Fíjese bien, 4 puntos finales. Se los vamos a describir en la pantalla si gusta tomarle foto o lo que sea. Esa acción de obediencia en humillarse a sí mismo activó la voluntad del Padre para darle un nombre que es sobre todo nombre. Vea el poder de la obediencia, el poder de la humillación,
vean lo que significa humillarse hasta la muerte. Porque humillarse hasta la muerte, mis amados, ¿sabe qué significa? Unanimidad con el Padre en todo momento. ¿O que alguna humillación que suceda en nuestra vida nos va a separar del Padre? No oigo. No oigo. Porque a muchos los separa. A muchos los separa. ¿Ok? Cualquier humillación a muchos los separa. Los separa del que ven, cuanto más del que no ven. A ver, ¿cuántos me están entendiendo? Nos separa de la persona que tenemos enfrente, que es visible, cuanto más del que no vemos y muchas veces ni hemos oído, con más razón. ¿Ok? Ahora, quiero mostrarle esto. Dice, y esa acción de obediencia en humillarse a sí mismos activó la voluntad del Padre de darle un nombre que es sobre todo nombre. Mire, número uno, por un lado, esa era la voluntad del Padre, que sin pecado fuera humillado hasta que dijeran de él, es un malhechor. Hasta ese punto. O sea, de saberlo todo, a que en toda la tierra de Israel dijeran, este era un forajido, un malhechor, un farsante, no sabía nada. Hasta ese punto. De ser la sabiduría encarnada, hasta un punto donde toda la gente dijera, no sabe nada, todo lo hizo mal. ¿Puedes imaginarte eso? Hay veces que a nosotros nos dicen, no, usted no está haciendo bien las cosas, como diciendo, no sabes hacer eso pues. Sale un león y un oso de dentro de nosotros. Que nos digan que no sabemos eso. Oh, qué humillación tan más grande. Y en lugar de contestar, bueno, ¿y cómo lo harías tú? O enséñame. O dime la manera en que a ti te gustaría que lo hiciera. Sale el oso y el león que está dentro de nosotros. Por una cosita que nos digan que no hicimos bien o que no supimos cómo hacerla. ¿Ok? Ahora, él sabiéndolo todo y siendo la sabiduría misma, que todo el mundo diga, no sabe nada de este hombre, es un farsante, crucifíquenlo por farsante y por blasfemo. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Número 2. Por otro lado, escúcheme, ¿qué significa esta obediencia hasta la muerte, humillándose a sí mismo? Mire, que su cuerpo de carne fuese humillado totalmente y así ser exaltado en espíritu. Porque eso significaba que su cuerpo de carne fuese aplastado totalmente para que fuese levantado su espíritu. ¿Cuántos me están comprendiendo? Porque eso significa ir hasta la muerte y muerte de cruz. Eso significa también lo que dice Pablo, estar juntamente con él crucificado. ¿Se acuerda de esas palabras? Juntamente con él crucificado. O sea, mi carne muerta, pero mi espíritu cada vez más vivo, cada vez más despierto. ¿Cuántos me están comprendiendo? Ahora,
quiero que vea este verso. Filipenses, todavía el libro de Filipenses. Vea lo que Pablo le dice a los de Filipos. Filipenses 3:21. Dice la escritura de esta manera. Dice, el cual, hablando del Cristo, hablando del Hijo, dice, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Wow. La Biblia muestra, escúcheme, que un día seremos semejantes a Él. Así dice. A ver, primera de Juan capítulo 3, verso 3. ¿Qué dice la escritura? Primera de Juan capítulo 3, verso 3. Perdón, el 2, 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos ¿qué? Semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. O sea, espíritu a espíritu. Alcanzaremos esa semejanza con Él. Por lo pronto somos semejantes a los hombres, pero un día seremos o podremos ser semejantes a Él. Pero ¿cuál es la condición necesarísima para que usted y yo, fíjese bien, seamos semejantes a Él? Pablo mismo lo está describiendo en Filipenses 3:21. ¿Qué dice Filipenses 3:21? Otra vez, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Vea lo que dice ese verso. El cual transformará el cuerpo de la ¿qué? No oigo. ¿De la qué? Pero mi amado, si usted y yo no podemos soportar que nos humillen ni tantito. Entonces, ¿cuándo seremos semejantes al cuerpo de la gloria suya? Órale. Uy, qué silencio hay ahora. ¿Sabía usted que para participar de esa semejanza del cuerpo de la gloria suya, usted y yo necesitamos ser como el Cristo, humillarnos a nosotros mismos hasta la muerte? Si es que realmente queremos participar del cuerpo de la gloria suya. Pero de que Él puede hacerlo, claro que lo puede hacer. Ahí abajo dice, por el poder con el cual también ¿qué dice? Puede también sujetar a sí mismo ¿qué? Todas las cosas. A lo que quiero llevarlo esta noche, mi amado, es que usted y yo necesitamos entender de manera diferente la unanimidad. O sea, realmente entenderla, pues. En el sentido de que usted y yo, si somos humillados, lo que sea por el Cristo, que lo seamos. Con gozo soy humillado. ¿Cuántos me están entendiendo? Con gozo soy humillado. Porque esa humillación me va a permitir, si es hasta la muerte, escúcheme, ser semejante al cuerpo de la gloria suya. Si lo está comprendiendo, denle un aplauso al Rey, por favor. Ahora, imagínense que todos nosotros aquí entendemos realmente eso en el Espíritu. Y de repente salta un chamucón de alguno de nosotros y viene y ofende a Raúl o lo trata de humillar. Pero Raúl entiende que la humillación es hasta la muerte. ¿Podrá eso desbaratar la unanimidad entre nosotros? No, no va a poder.
Aunque se le salga alguno algo por ahí y que venga y ofenda a otro, pero los otros entendemos lo que es humillarnos hasta la muerte y ser obedientes en humillación hasta la muerte. ¿Podrá desbaratar eso la unanimidad? No. ¿Lo está comprendiendo? Muy bien. Siguiente punto de los últimos 4 finales. Y también dice, dándonos el ejemplo de cómo la humillación, es casi lo que estoy diciendo, garantizará, la humillación nuestra, garantizará ¿qué cosa? La unanimidad con el Padre. ¿Lo está comprendiendo? Esa humillación nuestra va a garantizar esa unanimidad con el Padre siempre. Y por último, 4º punto de esto. Escúcheme, dice, y aún más, que esta acción de humillación en la cual el enemigo no encuentra parte en nosotros, le dio, dice que, una autoridad que total sobre el qué. ¿Sobre quién? Sabes, aquí hay una relación inversa. Los profesores de matemáticas, ingenieros y todo eso que hay aquí me ayudarán más a definir esto. Pero la Biblia me muestra que a mayor humillación, mayor autoridad. Escúcheme. A mayor humillación, mayor autoridad. ¿Cuántos me están entendiendo? A ver, ¿cuántos me están entendiendo? ¿Alguno de ustedes carece de autoridad? ¿Algún padre de familia aquí ha perdido la autoridad en casa? ¿Alguno de ustedes es o tiene una posición de liderazgo dentro de su empleo? ¿Alguno de ustedes es propietario de una empresa? Por lo tanto, líder en la empresa y autoridad en la misma. Escúcheme, la Biblia me muestra que a mayor humillación, mayor autoridad. Y esto es un principio totalmente contrario a lo que el mundo piensa. El mundo piensa, no te dejes, porque si no, se te suben. ¿Cuántos están entendiendo? Eso piensa el mundo. No te dejes, porque si no, se te van a subir. Pero la Biblia muestra todo lo contrario. ¿Qué dice la Escritura? Jesús mismo, Lucas 14:11. Dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla, ¿será qué? Será enaltecido. Porque cualquiera que se enaltece, dijo Jesús, ¿qué? Será humillado. Es solo cuestión de tiempo. Y el que se humilla, ¿será qué? Enaltecido. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Estás viviendo tiempos difíciles en tu matrimonio? Hombre o mujer, quien sea. Yo les digo, surge el pleito, cállese. Surge la contienda, cállese. No hablen nada. Nada hagáis por contender, dice la Escritura. Que soy hombre, mujer o hombre.
calle. ¿Cuántos me están entendiendo? Si lo están humillando, déjala que lo humille. Si te están humillando a ti, mujer, calla y deja que te humillen. Pero ¿cómo? Ya me he humillado tanto, ya no aguanto. Bueno, es que no estás entendiendo. Porque viene el momento cuando va a ser humillado. Y escúchame, cuando sea humillado, sigue callada. Sigue callado. ¿Cuántos me están entendiendo? No oigo, ¿cuántos me están entendiendo? Cuando sea humillado quien sea que tenga que ser humillado, usted siga callado. Totalmente. Usted sabe adentro en su espíritu que vendrá la humillación, pero callado, no se regocije en que ha llegado la humillación para esa persona. ¿Qué dice? Creo que es Proverbios 24:17. Proverbios 24:17. Cuando cayere tu enemigo, no te qué, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Porque luego, ¿qué dice? 18. No sea que Jehová lo mire y le desagrade. Y tú que has estado queriendo agradarlo a él, ¿qué crees que pueda suceder? Y aparte de sobre él, su enojo. ¿Y sobre quién crees que va a caer? ¿Estamos entendiendo? Entonces mejor sigo callado. Es una ley, mi amado, en el mundo espiritual. Es una ley en las escrituras. El que se humilla será enaltecido. El que se enaltece será humillado. Es ley. Nadie la puede esquivar. Nadie. De cualquier estrato social, de cualquier estrato escolar o educativo o intelectual. Nadie la puede esquivar. En China y aquí, en los Emiratos Árabes Unidos como aquí, le va a suceder al que se enaltezca. ¿Cuánto estamos entendiendo? Sin embargo, el que se humille, ¿va a ser qué? Y no se le olvide algo, mi amado. A mayor humillación, mayor es la autoridad. Si en verdad usted quiere tener autoridad, tiene que estar dispuesto a ser humillado. Y le van a humillar muchas veces, pero el Señor le va a levantar a usted más y más. ¿Cuántos están entendiendo? Denle un aplauso a nuestro Rey, por favor. ¿Quién tiene? ¿Me ayudas cerrando tus ojos, iglesia, por favor? Primera de Timoteo 2:4, por favor. Este pequeño mensaje es para ti que estás aquí por primera vez, por segunda vez. ¿Me puedes ayudar levantando tus manos para identificarte? Tú que estás aquí por primera vez, por segunda vez, ¿me ayudas levantando tu mano, por favor? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Te animo a que te pongas de pie ahí donde estás. ¿Me ayudas con eso, por favor? Dice la Escritura, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Alguien más que esté por aquí por primera vez? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amigo, tú que estás aquí por primera vez, yo te animo a que el día de hoy
con fe, dispongas tu corazón para Jesús y el día de hoy tú puedas dar ese paso de fe, creyendo que Dios te puede llevar al conocimiento de la verdad. Job 22:28 dice: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Hoy es el día que tú determines en tu corazón creer que Dios te puede llevar a esa unanimidad. Con humildad de tu corazón, quiero que repitas conmigo esta pequeña oración y le digas al Señor: Señor Jesús, el día de hoy yo te pido perdón por mis pecados. Te pido que me ayudes a llevarme a conocer tu verdad, a llegar a alcanzar esa unanimidad para un día poder llegar a ser uno contigo. Desde hoy yo te reconozco como mi único Rey y Señor en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Al principio de este mensaje le comentaba que 3 son las cosas que el Señor quiere que obtengamos como personas e iglesia: el amor, la fe y la esperanza. ¿Y la qué? Las cuales están descritas en 1 Corintios 13:13. Colosenses y Efesios tenían 2 de ellas, las que se pueden obtener aquí: entendiendo, alcanzando conocimiento, la fe y el amor. Filipos tenía, por lo pronto, una. ¿Cuál? El amor. Y por eso Pablo oraba por ellos, para que cada vez ese amor abundara más y más en conocimiento. ¿Por qué? Porque tenían que llegar hasta esa meta que estábamos describiendo hace un momento: la esperanza. ¿Cuándo? Cuando el cuerpo de la humillación nuestra se ha hecho semejante al cuerpo de la gloria suya. Entonces usted y yo, fíjese bien, cambiando de semejanza y siendo semejantes a Él, podremos obtener lo que en la Biblia se llama la promesa, la esperanza. Vayamos por favor, para finalizar, a Hebreos 10:33 al 36. Fíjese bien en esto. Póngase en pie si gusta. Dice: por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos ¿qué? Si alguien pasó por esto, es que lo humillaron. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación ¿qué? Entonces hubo otros humillados también. 34, perdón. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis ¿con qué? Con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable, ¿qué dice? Herencia. ¿Dónde? En los cielos. Escúcheme, el escogido, el Hijo de Dios,
trabaja para una herencia en los cielos. Trabajar para una herencia aquí sabemos que es temporal y no es de nuestro sumo interés. Lo hacemos porque tenemos que vivir y aún sobrevivir. Pero nuestra herencia es la que es perdurable en los cielos. Luego dice el verso 35: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Y 36: porque os es necesaria, ¿qué cosa? La paciencia, para que habiendo hecho, ¿qué cosa? Obtengáis la promesa. Esa promesa a la cual Pablo está refiriéndose es la esperanza. Cuando seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya. Pero para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria de Él, un requisito que tenemos que reunir es que este cuerpo sea humillado. ¿Sea qué? Sí. Entonces, si usted y yo entendemos esto puede transformar totalmente nuestra vida, ¿eh? ¿En qué sentido? En el sentido de que si alguien viene y me humilla en este momento, teniendo el entendimiento, mi reacción va a ser muy diferente. Porque si yo puedo comprender que necesito recibir una humillación para que este cuerpo de mi humillación sea transformado en el cuerpo de la gloria suya, con gozo lo acepto, con gozo lo recibo. ¿Cuántos me están comprendiendo? ¿En verdad me está entendiendo? Pero si yo no tengo entendimiento o conocimiento de estas cosas, tan pronto venga alguien a humillarme, yo me prendo en ira y en furor. ¿Cuántos comprenden? Entonces fíjese bien, es necesario que este cuerpo sea humillado, que este cuerpo de carne sea rebajado completamente, totalmente. Y para eso necesita ser humillado. Cuando usted y yo soportamos que alguien nos humille, y aún así después de eso perdonamos y podemos hablarle, y no nomás eso, sino aún amarle, recibirlo en casa, y aún no nomás eso, hasta ayudarle en un tiempo de necesidad, entonces significa que realmente estoy aprendiendo lo que significa ser humillado, y esto hasta la muerte.